protagonistas del conflicto. Desde la segunda mitad del siglo XX inició un proceso de conformación de grupos armados ilegales de distintas orientaciones políticas que fueron transformándose y generando complejas tensiones y relaciones con las Fuerzas Armadas de Colombia. Las guerrillas. Su historia se remonta a las guerrillas civiles del siglo XXI. Se fortaleció durante la Segunda Violencia y se consolidó finalmente en la década de 1960, con la influencia de la oleada revolucionaria proveniente de China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba. Desde su surgimiento, las guerrillas fueron duramente reprimidas y atacadas como actos terroristas, postura que fue impulsada por los sectores políticos tradicionales y el gobierno norteamericano, que apoyó el sofocamiento de las revoluciones en Latinoamérica para conservar su influencia económica en la región. Sin embargo, con el paso de los años dio diferentes factores, llevando a que las guerrillas y los gobiernos implementaran los diálogos como estrategias para dar fin al conflicto. Entre 1982 y 1985, en este periodo se iniciaron diálogos con el EPL, la FARC, el Quintín, LAME y la Autodefensa Obrera, y se impulsó la creación de la Unión Patriótica como plataforma política para que los desmovilizados se integraran a la política. Entre 1988 y 1994, los diálogos entre gobierno y guerrilla llevaron a diversas desmovilizaciones como la del M-19 en 1990, del EPL y el movimiento armado Quintín-Lamen en 1991. Entre 2011 y 2017 se inició y se culminaron los diálogos de La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno. En el marco de su aplicación, en 2017 se constituyó la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Creación de los grupos paramilitares. Se entiende por grupos paramilitares a los grupos armados que son creados para defender los intereses económicos de poderes locales. En Colombia, sus acciones han estado dirigidas a combatir a los grupos guerrilleros, pero bajo el argumento de combatir a estas organizaciones armadas también realizaron acciones violentas contra grupos de izquierdas, sindicalistas, campesinos y defensores de los derechos humanos. Ellos realizaban acciones para transformar las relaciones políticas y económicas tradicionales. En general, existen dos tipos de grupos paramilitares que están relacionados entre sí: organizaciones de vigilancia y las organizaciones armadas. Las organizaciones de vigilancia son los grupos armados que están bajo las órdenes de grupos económicos y políticos que vigilaban grandes extensiones de tierras obtenidas de forma ilegal. Estas organizaciones son responsables de amenazas y asesinatos contra las personas o movimientos que buscan defender y recuperar sus territorios, mientras que las organizaciones armadas son ejércitos con cobertura regional o nacional, que realizan desplazamientos, tomas de municipios y cuentan con un mando central que dirige a las operaciones armadas. A medida que fueron creciendo los grupos paramilitares, al igual que las guerrillas, se aliaron con los carteles del narcotráfico para prestarles servicios de seguridad y control sobre los cultivos ilícitos. En 1978 hasta 1974, los grupos paramilitares se aliaron con los carteles del narcotráfico y combatieron a las organizaciones guerrilleras. De esta manera lograron expandirse a zonas que antes eran controladas por las guerrillas, como el Putumayo, el Valle del Cauca, el Urabá y la costa atlántica. En 1974, mediante el decreto 356 de 1954, se estableció un esquema legal para las autodefensas, a través de la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada Convivir, los cuales hicieron parte reconocidos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso. 3 años después fueron declaradas ilegales y muchos de sus integrantes conformaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. En 1925 se unificaron varios grupos paramilitares que cometieron más de 3.500 masacres y se apropiaron de más de 6 millones de hectáreas de tierra durante esta época. La AUT
masacraron poblaciones enteras, como es el caso de El Aro o Mapiripán, por los cuales existen actualmente procesos legales. Periodos de expansión paramilitar. El desarrollo de los grupos paramilitares pueden dividirse en las siguientes fases. En 1965 hasta 1978 se hizo la conformación y el incremento de los primeros grupos paramilitares, especialmente en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Uno de los bloques paramilitares que se adquirió a las negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe fue el bloque Héroes de Granada, que tenía el control sobre una región de Antioquia. Este grupo se desmovilizó y entregó sus armas en el año 2005. Las bandas criminales son: en 2003, durante la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se inició un proceso de desarmes de los grupos paramilitares. A partir de esta desmovilización, que culminó en 2006, se desmovilizaron los principales grupos paramilitares del país, pero surgieron bandas criminales conformadas por paramilitares que volvieron a la ilegalidad y se reagruparon en zonas del Urabá, Antioquia y los Llanos Orientales, entre otras partes. Actualmente las BACRIMS son señaladas como las principales responsables de violencia de los derechos humanos en todo el país.